Hola a todos, donde quiera que se encuentren, Dios los bendiga. Venimos en esta hora compartiendo con ustedes una porción de la palabra de Dios. Y quiero decirles de que esto no es un estudio, simplemente es un devocional y es algo que ustedes pueden hacer por sí mismos. De hecho, estaba buscando la página donde nosotros estamos utilizando esto que se llama DVS. Ya salió algo ahí. DVS. Y ustedes perdón, al encontrar esta página, ustedes lo van a encontrar abajo los idiomas y apretan español y ya pueden tener ese guía para que ustedes puedan hacer este estudio por sí mismos. Es algo muy sencillo y el cual nosotros estamos utilizando como iglesia con nuestros grupos pequeños a través de Zoom. Entonces, en esta hora les quiero compartir una porción en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Y esta palabra es pensando en que muchos de ustedes tienen a sus niños en casa, a sus adolescentes, y creo que esto es algo que debemos aprovechar en vez de que sea un martirio, en vez de que sea un estrés, aprovechar, darle gracias a Dios que tenemos la oportunidad de tener a nuestra familia en casa y esto es algo que podemos hacer juntos como familia, eh, lo que estoy por compartirles. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 en adelante. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 4 dice nuevamente, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Con estas palabras entendemos de que nuestra vida está centrada en un solo Dios. Habrán muchos dioses, habrán muchas formas de creer, pero el Señor nuestro Dios uno es. Y al saber que Él es uno, esas palabras las habremos escuchado en el Nuevo Testamento, en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cuando uno reconoce y entiende de que solamente hay un Dios y a este Dios se le entrega todo, porque Él es el que nos ha creado y más aún el que nos ha redimido. Hemos tenido la oportunidad de reconocerlo a Él personalmente como nuestro Dios. No es el Dios de mis padres o de mis abuelos, sino es mi Dios en el cual yo he venido y en una forma voluntaria le he entregado mi vida creyendo en Él. Entonces, si yo he dado ese paso también, lo amaré con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. No hay reservas. Para Dios no hay puntos medios. Es todo o nada, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Entonces, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Que las palabras que habla Dios, lo que está registrado en la Biblia, es para tomarlo de todo corazón. Que si tú lo vas a hacer, va a ser de todo corazón. No va a ser por cumplir. No va a ser para sentirte bien contigo mismo, sino que
lo haces de todo corazón. Y cuando uno lo hace de todo corazón, verdaderamente que uno desea que sus seres queridos también lo vivan de esa manera. Pero para eso uno tiene que vivirlo primero. Lo primero que tiene que suceder con la palabra de Dios que tome forma en tu propia vida, en mi propia vida, de manera que pueda reflejar lo que yo creo. Eh, Muchas veces habremos escuchado, yo tengo mucha fe, yo creo mucho en Dios, pero las actitudes, los comportamientos, el carácter muchas veces difiere de lo que nosotros creemos. Pero cuando Dios está obrando en el corazón, es algo que se ve y por lo consiguiente, nuestros seres queridos, aquellos que nos rodean, las personas con las que frecuentamos, van a saber que verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro corazón. Y cuando esto sucede, tenemos la libertad, como dice el versículo 7, y se las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás enfrente de tus ojos como frontales. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como pueden ver, la, lo que Dios habla aquí es algo de continuo, es algo de todo el tiempo, de todos los días, de todas las maneras posibles. ¿Por qué? Porque Dios es el centro de toda nuestra vida. No es que Dios quiere que nos volvamos fanáticos religiosos, sino que el carácter de Dios sea reflejado en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestro carácter, en nuestras actitudes. Y por lo tanto, cuando estamos haciendo estas cosas de continuo, definitivamente de que vienen de un corazón que está lleno de la palabra de Dios, de una mente cautivada por Dios. Se las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te cuestes, cuando te levantes. Es importante eh, del, del por qué nosotros tenemos que decir esto. Cuando vemos a los hijos que están en la cárcel, cuando vemos a los hijos que están en drogadicción, cuando vemos a los hijos rebeldes, cuando vemos a los hijos descarriados, debemos preguntarnos qué hicieron los padres para que ellos estuvieran en la condición que están ahora. Y muchos podrán escudarse, pero yo lo llevé a la iglesia, yo lo ponía a orar, yo le ponía a leer la Biblia. Eso es algo que muchas de las veces es una actitud religiosa, es una actitud de castigo en vez de inculcar, en vez de enseñar con amor, en vez de ser un ejemplo. Muchas de las veces nuestros hijos se trauman a un punto que cuando llegan a ser adolescentes, cuando llegan a ser jóvenes ya mayores, se rebelan contra todo porque no es Dios el que se equivocó, somos nosotros los que nos equivocamos por no hacer conforme a lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice que las atarás en tu mano como una señal, las pondrás entre tus ojos como frontales. Y esto da a entender de que está ahí todo el tiempo. Siempre recuerdo a un amigo nuestro, de mi esposa y yo, a quienes apreciamos mucho, de las veces que íbamos a su casa a visitarlos, a convivir con ellos, siempre cuando íbamos de salida de la puerta de la casa, había un versículo y él no lo adornaba, él no le ponía colores, no le ponía así como salía su escritura, así ponía ese versículo antes de salir de casa. Y un día le pregunté, hermano, ¿por qué cada vez que venimos está ese pedazo de papel ahí que ni siquiera se ve bien? Y él dijo, este es el versículo de la semana. Y realmente para mí
fue una lección de aprender de que nuestros hijos deben conocer la palabra de Dios, que podemos repetirlo juntos, de poder buscar la manera de aprenderlo juntos. Hoy que tienes a tus hijos en casa, hoy que tienes la oportunidad de estar con ellos, comparte la palabra de Dios, enséñales la palabra de Dios, vive la palabra de Dios con ellos, de manera que ellos también se entusiasmen y que puedan apreciar la palabra de Dios, que puedan apreciar a Dios tal como Él es, porque la Biblia revela el carácter de Dios, la Biblia revela quién es Dios y entonces, por lo tanto, nosotros debemos hacer todo lo posible para que nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros cónyuges juntos podamos buscar a Dios y que podamos aprender de quién es Él, que podamos hacerlo no solamente porque somos cristianos por religión, sino que somos cristianos, seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, que amamos a Dios con todo nuestro ser, con todo. Así que te animo de que en este día hagas tiempo, a partir de hoy propongas en tu corazón de enseñarle a tus hijos, de repetirle a tus hijos, de buscar todas las formas posibles que puedan atraerlos y que no los aburra o que no los haga irritarse a tal grado que cuando crezcan se aparten de Dios. Que Dios te bendiga a ti y a tus hijos, a tu familia, y que te guarde en este día y cada día que pasa. Que Dios bendiga tu hogar y tu familia. Amén.